Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Jesús atravesó el mar de Galilea llamado Tiberíades y lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a él y dijo a Felipe: ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, ¿pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar, todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, hay 2 maneras de creer en Dios. Una es, digamos así, una falsa fe, una creencia que no tiene ningún fruto, porque hasta los demonios en ese sentido creen que Dios existe, que es llamada deísmo. Y hay otra forma de creer en Dios que es propia de los cristianos, de los judíos, de todas las religiones monoteístas, que es el teísmo, con T. La primera es con D de dedo y la segunda con T de tractor. Bueno, ¿y cuál es la gran diferencia? Es una muy gran diferencia. El deísta cree lo que les comentaba, me parece ayer, que hasta un niño, un joven, se había dado cuenta que podía pensarse de esa manera, ¿no? Equivocadamente, que Dios es como un relojero que creó el mundo, lo echó a andar y se fue a su casa y se despreocupa completamente de lo que le pasa a los seres humanos. Quienes piensan de esa manera son los masones, por ejemplo, y los masones son una secta que es completamente anticristiana y antieclesiástica. Lo que más quieren los masones es destruir la iglesia de Cristo. Son una secta diabólica realmente, en la cual entran personas de gran influencia en la sociedad. Y bueno, esta gente cree que existe como un gran arquitecto del universo, que sería como este relojero, que echa a andar el mundo, pero después el mundo camina por sus propias leyes y nosotros, en el fondo, no tenemos Dios en ese mundo. Dios no se preocupa de nosotros, ni nosotros deberíamos preocuparnos de Él, sino que el hombre sale adelante por su propia fuerza. En cambio, el deísta es el cristiano, o el judío, o el musulmán también, cree profundamente que Dios está a nuestro lado, que Dios se preocupa de nosotros, que la providencia de Dios está siempre acompañándonos. Eso significa que Dios dirige la historia. Si alguien cree, por ejemplo, en el tarot, o se va a ver la suerte, se va a leer la mano, esa persona no puede ser cristiana, es anticristiana, es una persona que se entrega a la magia, en el fondo, a la mentalidad diabólica, que no es teísta, sino deísta, es decir, que no toma en cuenta a Dios, cree en el destino,
cree en la fatalidad, cree en que las estrellas guían nuestra historia, y eso es una mentira. La verdad es que Dios es el que guía la historia del hombre. Y hay muchos signos que uno ve en la Biblia que muestran cómo a Dios le gusta actuar. Por ejemplo, Dios guía a su pueblo y espera que cumpla ciertos ciclos de madurez. Y esos ciclos están asociados con el número 40. 40 años estuvo el pueblo judío caminando en el desierto. Podría haberse demorado mucho menos en llegar a la tierra prometida, pero Dios lo hizo vagar durante 40 años para que madurara el pueblo y para que se dieran cuenta de que ellos tenían que cumplir la ley de Dios y que debían confiar en Dios. Y el gran profeta Moisés les llevó, en nombre de Dios, las tablas de la ley. Y más encima, ellos comieron durante 40 años el maná, que era un pan que caía del cielo. Entonces se demoró 40 años el pueblo en estar preparado para entrar a la tierra prometida. También Jesús utiliza 40 días para prepararse a su misión. 40 días estuvo en el desierto. Por eso nosotros celebramos la Cuaresma, para preparar la Semana Santa y vivir la Pascua con Cristo. Y ahora durante 40 días Jesús resucitado se aparece a sus discípulos, está con ellos, conversa con ellos, les enseña y los convence de que Él ha resucitado, de que es verdad. Cristo está vivo, no es un fantasma, su cuerpo es real, pero es un cuerpo glorioso al mismo tiempo. Y para que se cumpliera este ciclo perfecto de darse cuenta, tomar conciencia de la resurrección de Cristo, Jesús estuvo 40 días. En el día 40, Él subió al cielo. Y 10 días después vino Pentecostés, vino el Espíritu Santo. Entonces, este número 40 es tan bonito y importante, ¿no? Y es un ciclo que hay que vivir. Yo creo que en todo este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿no?, desde que Jesús se fue al cielo, tiene que cumplirse este número igual, 40, y va a ocurrir algo maravilloso. Está ocurriendo que Jesús nunca nos va a abandonar y siempre nos va a estar dando su ley, su enseñanza y su pan, su alimento. Yo quiero aprovechar de felicitar a todos los adoradores de la capilla de adoración perpetua que están volviendo a la carga, como se dice, ¿no? Y con muchas ganas están tomando nuevas horas durante el día y la noche para adorar al Señor, para estar ante Jesús sacramentado y para acompañarlo. Eso es muy bonito, vencer el miedo y estar con Jesús. Creo que es una ofrenda muy importante que podemos darle al Señor, que ha sido tan bueno con nosotros. Porque la Eucaristía es el maná de nuestros tiempos, es la manera como Cristo nos quiere alimentar. Y ese es el tema que vamos a comenzar a meditar ahora en el capítulo 6 de San Juan. En el capítulo 6 se nos habla de la importancia de la Eucaristía. ¿Y por qué se ve este tema ahora? Porque Jesús resucitado permanece con nosotros hasta el fin de los tiempos, principalmente a través de este pan sagrado que es su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad. Es Jesús mismo resucitado con nosotros. Entonces, queridos hermanos, este capítulo 6 que San Juan nos regala nos muestra justamente lo que proclamaron los israelitas después de la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces, que fue este hombre sí que es el profeta que tenía que venir al mundo, porque igual que Moisés, él no solamente enseñó con palabras, sino con signos. Es cierto que el capítulo 6 es muy largo. San Juan se toma todo el tiempo del mundo para explicar el misterio de la Eucaristía, que es maravilloso. Como por ejemplo cuando Jesús dice: el que siempre coma de mi carne vivirá en mí y tendrá la vida eterna. Ese fue uno de los motivos por el cual este joven
profesor, 33 años, Claudio, se quiso bautizar el día de la vigilia pascual. Principalmente ese fue uno de los motivos, porque él dijo, si es verdad que Cristo está en la Eucaristía y que para ir al cielo, para vivir en Cristo, para santificarnos, hay que comer su carne y beber su sangre, yo no me quiero perder eso. Yo tengo que bautizarme, yo quiero comulgar, porque eso es lo que nos enseña el Señor. Y no solamente lo enseña con palabras que son un poco duras, difíciles de entender. Muchos discípulos vamos a ir viendo que se alejan de Jesús, porque ¿cómo es esto de comer su carne, beber su sangre? Es difícil entenderlo en un primer momento. Pero Jesús también acompaña esta enseñanza con obras, con grandes milagros, como es esta multiplicación de los panes y de los peces, que significa en el fondo la multiplicación de la Eucaristía a lo largo de los siglos y siglos que va a durar la Iglesia mientras peregrina hasta el juicio final, hasta que Cristo vuelva. Él nos va a alimentar con su pan, con su cuerpo, con su sangre, su alma, su divinidad. Y cuando Él vuelva, entonces ya después entraremos a la tierra prometida, al cielo, habrá nuevo cielo, nueva tierra, y después se verá cómo estamos unidos a Cristo. Es algo que no podemos imaginar, pero va a ser algo muy maravilloso, la comunión que vamos a tener con Jesús en la gloria. Jesús promete que será también un banquete. Y por mientras tenemos este anticipo del banquete, que es la Eucaristía, hermanos. Con certeza Jesús no solo quiere estar en la hostia para que lo adoremos, sino que quiere estar principalmente en nuestros corazones, en la Santa Comunión, para que Él pueda tomar posesión de nuestro cuerpo y vivir en nosotros como un templo del Espíritu Santo. Él quiere vivir en nosotros, quiere que su corazón palpite en el nuestro, quiere que su sangre divina pase también por nuestras venas, física y espiritualmente. Y es así entonces como el Señor quiere unirse a nosotros y que nosotros seamos un solo cuerpo místico, una sola iglesia, injertada en Cristo, alimentándonos con Él, como el niño que se alimenta por el cordón umbilical de su mamá. Nosotros nos alimentamos de Cristo en la Eucaristía. Y por eso también recordamos que cada vez que comulgamos estamos muy unidos a la Santísima Virgen, la Virgen María, porque ella es la madre de la Iglesia, y en el cuerpo de Cristo está también unido de una manera muy especial todo el ser de María. Cristo y María, entonces, están presentes en nuestro corazón cada vez que comulgamos, y ese es el milagro más grande de amor. Así es que vamos a pedir en este tiempo que vamos a meditar en la Eucaristía, que se avive en nosotros este amor a Cristo eucarístico, que con la adoración de estos hermanos que vienen día y noche a estar con Jesús en la capilla de adoración perpetua, el fuego del amor a Cristo se encienda de nuevo en la comunidad y comencemos a venir a la misa. Es importante, es muy importante confiar que Dios nos está guiando y Dios quiere que nosotros cumplamos su mandamiento primero, y el mandamiento de Dios es ir a misa, santificar el día del Señor. Si podemos venir también durante la semana, mejor. Nos vamos a cuidar, cada uno estará en sus 4 metros cuadrados para que no haya ningún problema, cada uno con su mascarilla, ¿no es cierto?, durante la misa, pero no nos perdamos la misa. El cuerpo de Cristo nos espera. Pidamos entonces que esta fe nos vaya fortaleciendo de nuevo y superemos el miedo, superemos también la duda que tenemos, porque, hermanos, Cristo camina con nosotros. Eso es lo que importa. Hasta el mismo Gamaliel, que pertenecía al Sanedrín de los judíos, se dio cuenta. Si los cristianos están con Dios, le dijo a sus compañeros, tuvo que escucharlo, muerto de rabia, Anás y Caifás, que odiaban a Cristo y a los cristianos. Pero Gamaliel les recordó,
Si ellos están con Dios, ¿quién podrá contra ellos? Nadie los va a destruir. Dejémoslos tranquilos, no los atormenten más. Déjenlos, si son una obra humana, se va a desaparecer sola. Ahí tenemos realmente una postura de fe, alguien que cree que Dios obra en la historia. Y si nosotros creemos que Dios está a nuestro lado, que Cristo camina con nosotros, que la Virgen está tomándonos de la mano, no tengamos miedo, acerquémonos con fe a la mesa del Señor.